Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en Sin Filtro. Estaremos discutiendo acerca de la captura del viceministro de Gobernación en un caso relacionado al asesinato de un sindicalista, también el tema coyuntural de las elecciones, pero vamos a conocer primero la nota del día. Los capturados Malvin René Donis Orellana y Fermín Iván Ortiz Maquín fueron trasladados a Matamoros en calidad de detenidos. La jueza de mayor riesgo Eva Recinos se trasladó a un centro asistencial de la zona 2 de Misco para darle a conocer al viceministro Remberto Leonel Ruiz por qué motivo se giró la orden de captura en su contra. Después de ser capturado sufrió una crisis nerviosa que ameritó su traslado al hospital. Momentos antes del traslado en calidad de detenido, el exsecretario general del Sindicato de la Defensa Pública Penal, Malvin Donis, dijo que no comprende por qué es perseguido por la justicia y recordó que junto a la víctima, Manuel de Jesús Ramírez, protegieron a los trabajadores de los despidos injustificados. Se sentía un poco de represión, ¿verdad?, de parte de las autoridades, pero nosotros con lo poco que tuvimos el sindicato, logramos hacer el sindicato por represalias de mucha gente ahí que despedían a diestra y siniestra, ¿no? Entonces el sindicato llegó como que a protegernos un poco y poder pelear los derechos de muchos trabajadores. Pero si ustedes de veras llevan esto, lleven la voz de que no es justo, ¿verdad? Por ayudar a la gente, por estar con la gente que uno quiere, por no dejar solo a Manuelito, me está pasando esto. En ese entonces, ¿quién era la directora del Instituto? Blanca Ida Stanley Dávila. Explicó que interpusieron una denuncia por temor a represalias internas por estar peleando reinstalaciones ante la crisis financiera que atravesaba la defensa pública. Nosotros pedimos que se investigara y pusimos una denuncia para que nos protegieran, ¿verdad? Por el temor de represalias, ¿verdad? Porque estábamos peleando unas reinstalaciones. No sé qué quiere el Ministerio Público que digamos nosotros, ¿verdad? Porque realmente no tenemos conocimiento de nada. Bueno, en mi caso, pero yo puedo hablar por mí, ¿verdad? Para mí Manuel era un gran amigo, siempre estuvimos ahí peleando por la causa, ¿verdad? Pero Dios sabe que soy inocente. El caso se encuentra bajo reserva y los detenidos serán escuchados en audiencia de primera declaración el 16 de julio a partir de las 8:30 horas. Por una Guatemala en Paz, Suseli Contreras y Juan Carlos Pérez. Arrancamos el análisis de esta noche en Sin Filtro con la etiqueta SF Captura Vice. En el estudio nos acompaña el politólogo Ricardo Barreno. Muy buenas noches, bienvenido a Sin Filtro. Muchas gracias por la invitación y también a quienes nos miran desde sus casas. También se estará uniendo a la discusión Hugo Novales en algunos minutos. A usted lo invitamos para que nos acompañe con la etiqueta y podamos conversar acerca de la coyuntura del país para iniciar prácticamente la captura hoy del viceministro de Gobernación Remberto Ruiz en un caso vinculado al asesinato de un sindicalista en el año 2012, un funcionario más del gobierno de Jimmy Morales que está tras las rejas ahora por este caso. Para hablar un poco de esto, vamos a hablar entonces con el licenciado Barreno para que nos comente cómo se ve esto en la coyuntura, que un funcionario más de este gobierno esté en algún caso ya detenido y en otros casos que también se han dado. Pues digamos que en principio es preocupante, porque al final la administración pública pasa en gran medida por la calidad de la burocracia. La calidad de la burocracia implica justamente tener a los del más alto nivel, tanto en capacidades técnicas como en capacidades políticas, dentro de puestos relevantes. Sin embargo, lo interesante de este caso es que por un lado sigue siendo relevante el Ministerio de Gobernación, un Ministerio de Gobernación que las decisiones que ha tomado cada vez pareciera orientarse más hacia la línea de ruta estratégica que está intentando llevar Jimmy y que ha sido, bueno, el presidente Morales, y que ha sido discutida por varios sectores. Pero por otro lado también tenemos a un Ministerio Público que también cada vez ha estado en discusiones mediáticas, en discusiones académicas y en cualquier espacio por las decisiones que ha tomado, ya sea en pro de la democracia o posiblemente en contra de. Entonces, de nueva cuenta, estamos hablando de una institución que ha sido relevante antes del proceso electoral, que lo está haciendo ahora en el proceso electoral y que todavía más en este momento en donde se está discutiendo una segunda vuelta electoral. Así que de entrada es preocupante no solo por la calidad de la administración pública del gobierno de Morales, sino también por las repercusiones que esto pudiera tener. Y un elemento adicional: la captura del viceministro tiene mucha relevancia por lo que se va a estar discutiendo
en los próximos meses. Él fue un representante importante del Instituto de la Defensa Público Penal y resulta que en estos meses se está conformando comisiones de postulación para elegir a los representantes del Instituto de la Defensa Público Penal. ¿Por qué digo esto? ¿Cuál es la idea? El sentido es que al final de cuentas lo que estamos viendo es cómo esta captura, y espero equivocarme y sé que es muy pronto y muy aventurado decirlo, pero valdría la pena dudar si esta captura de pronto y no pudiera, si no es bien llevada, pudiera llegar a comprometer el nivel de la claridad y la transparencia con la que se elijan a los nuevos representantes del Instituto de la Defensa Público Penal. ¿Podría decirse que podría ser un golpe duro para estas comisiones de postulación, comparando a Remberto Ruiz con el famoso rey del tenis, teniendo en cuenta que también Ruiz era una persona muy allegada a la ex magistrada Blanca Stalin? Sí, sin duda. Y es que lo que estamos viendo, y no solo con este caso, con el proceso electoral, con las comisiones de postulación, con el desempeño de un ministerio público al mando de Telma Aldana y ahora al mando de Consuelo Porras, lo que estamos viendo es la verdadera libertad con la que la justicia en Guatemala puede atender a un sentido ciudadano. En ese caminar o en ese transitar de la justicia nos hemos ido dando cuenta de cómo el nivel de compromiso con la que atiende la justicia muchas veces está relacionado a lo que tú muy bien mencionabas, el tema del rey del tenis, por ejemplo, y por eso es lo que yo me atrevía a mencionar, no como un hecho, sino como un temor de que esto pudiera una vez más condicionar el desempeño de comisiones de postulación y, si quieren, seamos un poco más amplios, condicionar la capacidad real que tenga el sector justicia o la justicia en Guatemala para ir equilibrando, digamos, la balanza hacia una verdadera democracia con sentido ciudadano. Pero en principio, reitero, es preocupante y claro que sí, creo que puede llegar a condicionar, por la forma en la que funciona el sistema político de Guatemala, comisiones de postulación y justicia en general. ¿Qué debería hacer entonces la ciudadanía en sí para fiscalizar este proceso de comisiones de postulación, no solo para el Instituto de la Defensa Pública Penal, sino también para las Cortes? Miren, aquí hay dos mecanismos que se pueden y se deberían implementar. Primero, sí sería importante que el Ministerio de Gobernación y cualquier ministerio, cualquier institución, ante casos similares, pudieran emitir un comunicado oficial. ¿Por qué la importancia de un comunicado oficial? Porque entonces nos ayuda a entender las dimensiones del caso y reduce cualquier brecha a la especulación. Una especulación que, insisto, que en este momento electoral lo que está generando es mayor incertidumbre, mayor desconfianza, mayor confusión, y que se reduce con un comunicado oficial, o al menos se intenta reducir. El llamado sería que el Ministerio de Gobernación a la brevedad pudiera emitir un comunicado para que nos ayude a entender la situación real del caso, por un lado. Por otro lado, las comisiones de postulación en Guatemala tienden a funcionar, digamos, en un primer tramo con una alta participación ciudadana en cuanto a la auditoría. Hemos visto distintas organizaciones después de 2015 que se han constituido justamente para darle seguimiento a estos temas. El problema, digamos, o el desafío es que todo ello, al final, la decisión la toma un Congreso de la República, y por eso, digamos, esta relevancia de carácter coyuntural, o este caso de captura que puede ser de carácter coyuntural, pero que sin duda alguna tiene efectos políticos, electorales, porque las decisiones finales, la comisión de postulación y el proceso que sigue para la elección es al final decisión de un Congreso de la República, un Congreso de la República en donde ya veíamos la conformación de los salientes, de los entrantes, la dificultad que sin duda alguna van a tener bancadas minoritarias para negociar, pero negociar con efectos concretos. Y entonces, de nueva cuenta, estamos teniendo un proceso que sin duda alguna va a ser intenso, que sin duda alguna va a ser altamente negociable, y en la medida en que estas capturas, que digo, sí sorprende que desde 2012 ocurre el hecho y hasta 5 años, 6 años, si no me fallan los números, ocurre la captura, sí es dudoso, pero en la medida en que estos casos se lleven de la manera adecuada, se reduce cualquier especulación y, vuelvo a insistir, se reduce cualquier impacto que pueda tener en el proceso o efecto que pueda tener en el proceso electoral. Usted mencionaba algo muy importante, ese silencio cómplice de parte de las autoridades, tanto de este Ministerio de Gobernación como del mismo presidente Jimmy Morales. Recordar también el caso que se dio con Camilo Rivera, un ex viceministro de Gobernación que se encuentra todavía prófugo, que también estuvo siendo parte de este gobierno.
y que hasta donde yo sé el ministerio nunca emitió, o al menos yo nunca lo leí, un comunicado oficial. Entonces, de nueva cuenta, estamos cayendo en lo mismo. El problema de alimentar la incertidumbre electoral, la desconfianza en las instituciones, el problema de alimentar esos silencios políticos es que únicamente generan un proceso más tortuoso, únicamente generan mayor desconfianza, mayor incredulidad, mayor nivel de certeza de que la maquinaria administrativa está funcionando. Por eso es importante que en la medida de lo posible estos silencios políticos se puedan ir reduciendo. Y no es el primero, desafortunadamente hay que decirlo, no es el primer silencio político que tiene este gobierno. Y ya veíamos, recuerdo ahorita las famosas sesiones que tenían o reuniones que tenían entre los tres poderes a puertas cerradas y no había un comunicado oficial y habían especulaciones. Eso solo alimenta la incertidumbre ciudadana. Y de cara a una segunda vuelta, el alimentar la incertidumbre ciudadana me parece que únicamente puede generar mayor apatía a participar, puede abrir las puertas a que los dos contendientes de segunda vuelta puedan irse por la vía fácil, digamos, y no implementar o no socializar una propuesta de desarrollo concreta. En fin, hay infinidad de efectos que ese silencio político pueda tener, así que en la medida de lo posible sí va a ser importante que se emita ya sea un comunicado del Ministerio Público o un comunicado de Gobernación, al menos para intentar esclarecer un poco qué es lo que verdaderamente está ocurriendo. O por lo menos qué acciones podrían tomar las autoridades, si va a ser una revisión, aunque ya el gobierno está por terminar, si va a hacer alguna revisión de quiénes están ocupando estos cargos públicos. Le pregunto esto también porque vemos que esto podría generar un desgaste más o podría ser un caso más que se le agregue a Jimmy Morales en cómo ha llevado él la administración del Estado. Sí, de hecho, la historia desde el 85, él es el que más procesos judiciales ha enfrentado. Si estoy recordando bien, al menos 18 solicitados de antejuicio. De nueva cuenta, caemos a lo mismo. Dentro de parámetros normales de la administración pública, y cuando los mecanismos de respuesta funcionan adecuadamente, esto no debería de ser ningún problema. Más bien debería de aplaudirse la capacidad que está teniendo la justicia para identificar a aquellas personas que no necesariamente atienden a un bien común o a un sentido común. El problema es que con esta captura, y lo veíamos con el caso del exministro, me parece, o viceministro anterior, como el silencio político únicamente fue nutriendo, únicamente fue alimentando el nivel de incertidumbre. Pero digamos en condiciones normales, que no las tenemos actualmente, esto no debería de significar una limitación. Y yo no me preocuparía tanto de quién es que vaya a suplir la silla vacía, digamos. En administración pública, en política, en partidos, en cualquier esfera del país, sillas vacías no existen. El problema es que aunque este se pueda llenar, de nueva cuenta, y si no hay en paralelo una comunicación oficial, vamos a tener lo que ocurrió también en esta misma gestión cuando se hizo una limpieza, si me permiten en casa el término, una limpieza de la Policía Nacional Civil. Entonces, de nuevo, la especulación por ese silencio político de pronto nos estaría haciendo pensar que hay una estrategia de desbaratar o de debilitar la institucionalidad. Pero claro, nos permitimos hacer este tipo de especulaciones porque nunca ha existido, al menos en los casos recientes, un comunicado oficial. Entonces, en la medida, insisto y resalto la idea, en la medida en que ocurra un comunicado oficial, cualquier especulación puede al final perder validez, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es ese mensaje que se envía a la población guatemalteca que día a día sale a la calle en busca de seguridad, de querer trabajar, pero es acechada a la extorsión, es acechada por la violencia, las muertes, los pilotos, en fin, muchos delitos comunes que a parecer el Ministerio de Gobernación aún no ha atendido? ¿Y qué mensaje se le envía a la población cuando un viceministro de esa cartera tan importante es capturado por un caso relacionado a un asesinato de un sindicalista? Mira, yo creo que al final de cuentas es un mensaje justamente de que el gobierno y sus distintas dependencias no han tenido una ruta estratégica para el desarrollo. No han tenido una agenda preventiva en materia de seguridad ciudadana.
Y digo seguridad ciudadana porque la seguridad, o digamos la delincuencia, no necesariamente, bajo un modelo democrático sostenible, la delincuencia no se contraataca o no se sostiene o se interviene con una solución en materia de delincuencia, sino de pronto en materia de salud, en materia de educación, etcétera. Pero no hemos visto en este gobierno, ni creo en los gobiernos recientes, una política de seguridad ciudadana. Más bien lo único que estamos viendo es cómo cada vez más la coyuntura condiciona la reacción de las instituciones y en consecuencia esas reacciones únicamente tienden a ser reactivas, únicamente tienden a ser muchas veces confrontativas, pero sin soluciones concretas, sin claridad para abordar el problema de manera integral. Entonces eso no motiva a una ciudadanía. Una ciudadanía que según estudios como Latinobarómetro, por ejemplo, como el informe de estado de la Nación, dan cuenta que los dos principales problemas son por un lado la falta de empleo y por otro lado la falta de seguridad. Si esto lo contrastamos con el mismo Latinobarómetro, por ejemplo, cuando hacemos análisis de apoyo a la democracia, nos damos cuenta que la tendencia a apoyar la democracia en los últimos años ha ido en disminución, pero cuando a la persona le preguntan si en condiciones de inseguridad o de violencia ¿usted apoyaría un gobierno autoritario? La respuesta es que sí, porque la ciudadanía lo que necesita es una respuesta y la busca sea la busca o la acepta, ya sea del gobierno, digamos, de lo oficial o de estructuras paralelas que de pronto no favorecen, digamos, al fortalecimiento. Por supuesto. Bueno, vamos al primer corte de esta noche. Vamos a continuar con el análisis, la discusión siempre acerca del desgaste hacia el gobierno de Jimmy Morales y la captura del viceministro de Gobernación. Acompáñanos siempre con el hashtag SFCapturaVice. Continuamos con el análisis de esta noche con la etiqueta SF Captura Vice, hablando de la coyuntura nacional. Precisamente esta semana ha abarcado titulares la compra de 2 aviones Pampa 3 por parte del gobierno de Jimmy Morales a una empresa argentina. Y justo hoy, Acción Ciudadana presentó una solicitud de antejuicio en contra de Jimmy Morales y funcionarios que resulten responsables por esta compra. Tenemos compañía vía telefónica a Eddie Kush de esta organización para que nos comente acerca de esta acción que han planteado y qué es lo que esperarían entonces. Bienvenido a Sin Filtro. Un atento saludo. Pues nosotros el día de hoy presentamos una solicitud de antejuicio, básicamente es una denuncia respecto a esta compra que realizó el Ejecutivo, la cual que consideramos totalmente inaudita, que creo que raya en las cuestiones ilegales, y entonces por eso mismo es que nosotros presentamos este antejuicio, tomando en cuenta que a través de acuerdos bilaterales que se suscribieron hace más de 20 años, que además comprometen con un acuerdo más actual el gasto público de Guatemala o el presupuesto de Guatemala para comprar estos aviones, pues nos parece que eso es totalmente inadecuado y que podrían existir responsabilidades penales en contra del presidente y en contra del ministro de la Defensa. Específicamente lo que se le imputa es el delito de fraude, pues creemos que a través de estos convenios o la utilización de estos convenios puede existir el uso artificioso de estos documentos para el fin de defraudar al Estado, y esto lo determinará ya la Corte Suprema al dar de trámite o el Congreso con su comisión pesquisidora para determinar si se retira el antejuicio o no. Licenciado, usted habla acerca del gasto público, esa calidad que debería enfocarse hacia otros sectores, según la crítica que han realizado diferentes sectores y la misma población guatemalteca. ¿Qué opina Acción Ciudadana de esto? Bueno, al igual que otros sectores, yo creo que la calidad del gasto público se ve en entredicho. Creo que el orden de prioridades del Ejecutivo está totalmente incoherente con lo que exige la población y las necesidades básicas, especialmente de la gente. Por ejemplo, se están gastando 28 millones de dólares, aproximadamente 210 millones de quetzales, que podrían alimentar a 40,000 niños, tal como lo dijeron en un evento que presentaba los resultados sobre la desnutrición en Guatemala, que es la vergüenza a nivel mundial. Realmente es totalmente inadecuado, y yo creo que el Ejecutivo, por lo menos estos últimos meses, debiese evaluar las prioridades y realmente no ser tan intransigente al momento de priorizar las compras.
Muchísimas gracias, licenciado Kush, acerca de esta acción planteada contra de Jimmy Morales por esta compra de los aviones Pampa. Volvemos aquí al estudio entonces con el politólogo Barreno para que nos haga este análisis de qué tanto podría desgastar esto o qué tanto más podría desgastar al gobierno de Jimmy Morales esta compra, tal vez poco justificada, con poca información, algo opaca, como lo han señalado pues, ya varios analistas. Lo más preocupante es que estamos viendo cómo dentro de la misma línea discursiva del oficial existen incongruencias. Por un lado, tenemos al presidente Morales y a su canciller en Argentina, pero por otro lado tenemos cuando se escuchan declaraciones del vicepresidente negando cualquier compra. Por otro lado tenemos declaraciones del ministro de Finanzas señalando que efectivamente no hay capacidad económica para tal adquisición. Y por otro lado tenemos al Ministerio de la Defensa dando cuenta de que pues sí hay capacidad o que hay la dinámica para poder hacerlo. Entonces tenemos distintas líneas de discurso que no terminan de cuajar, no terminan de entenderse, y lo que hablábamos en el bloque anterior, como no hay una respuesta oficial, como no hay una explicación oficial, justamente se abre la puerta a acciones como las que nos mencionaba el licenciado Kush. Antejuicios, un antejuicio más en contra de Jimmy Morales, una discusión más que si llegara a prosperar pasa al Congreso de la República, pero que hoy por hoy el Congreso de la República, por el año electoral, tiene gran relevancia. Esto seguramente se va a conocer en Corte Suprema de Justicia, se llegaría en última instancia a la Corte de Constitucionalidad, pero digamos ahorita, de nueva cuenta, podríamos, el riesgo de, más allá del desgaste que pueda representar para Jimmy Morales, que me parece que ya más desgastado de lo que está, pues no sé si vaya a ser posible, pero la sobresaturación institucional que esto puede ocasionar sí es peligroso para para el esfuerzo de sentar bases en un cuatrienio 2020-2024. Jimmy Morales está cerca de 6 meses de dejar el cargo y su sucesor podría ser Alejandro Yamatei o Sandra Torres. Los dos ya se han pronunciado en este tema, pero ¿qué tanto ha sido el mensaje que os han enviado? ¿Ha sido duro? ¿Ha sido tibio? ¿Se esperaba más de estos candidatos presidenciales? Mira, el problema con todo esto es que, y ese es el reto o el riesgo de que casos como estos ocurran en un año electoral, porque todo es motivo de campaña, todo es una herramienta para posicionar al candidato. Ambos candidatos, tanto Sandra Torres como Alejandro Yamatei, han señalado o han rechazado, digamos, este tipo de acciones, incluso al extremo de llegar a la presidencia, pues cortarían, digamos, anularían este acuerdo. El problema es que ese no debería ser el tema de discusión en una campaña electoral. El tema de discusión debería de ser los posicionamientos a problemas estructurales: salud, educación, vivienda. Regresemos a lo que hablamos en el bloque anterior. 2 problemas que preocupan a la ciudadanía: falta de empleo y seguridad. Pero no son temas que se están discutiendo en estos 40 o 30 días de campaña electoral, porque la coyuntura le está moldeando el discurso hacia temas como la compra de 2 aviones, la capacidad de adquisición, la captura de un viceministro, y esperemos que no hayan otros temas que también, insisto, puedan moldear una vez más la línea discursiva y alejarlo de lo que verdaderamente son los temas que se deberían de estar discutiendo ahora. Precisamente esto que habla usted del año electoral, llamó la atención también. Durante esta semana se presenta un informe de desnutrición y de los partidos invitados únicamente 6 acudieron. Muestra también un poco hacia el interés de dónde están enfocados los partidos políticos y que han dejado a un lado pues las necesidades básicas de los guatemaltecos. El tema de nutrición como algo estructural no es que haya sido únicamente desatendido en este proceso electoral. Se discutió en varios espacios. Este espacio fue incluso una puerta para que los distintos candidatos pudieran venir a exponer sus ideas. Pero al final la conclusión, al menos la conclusión muy personal para mí, es que la oferta electoral pues tampoco era lo suficientemente alta a la urgencia de los problemas. No había visión estratégica, no había atención
crítica de los problemas, no había una lectura de cómo atender esos problemas de manera estructural. El problema, digamos, o lo preocupante es que por un lado no haya esa visión estratégica, no haya esa lectura del alcance real del problema, y por otro lado se estén haciendo se estén tomando este tipo de acciones incongruentes en todo sentido y que todavía pudieran tener una repercusión legal. Ese me parece que es el principal problema. No se están atendiendo los problemas, pero lo que se está haciendo tampoco está abonando a acercarse, aunque sea un poco a la atención real de los problemas. Ahora, en los últimos 6 meses de gobierno de Jimmy Morales, ¿qué se podría esperar del presidente, del resto de sus funcionarios, teniendo en cuenta que también va a haber como un periodo más amplio para la transición de gobierno? Lo que se esperaba y se decía desde antes de que empezara la primera fase del proceso electoral es que esos 6 meses deberían de constituirse en una verdadera transición. Una transición que implicara delegación de competencias, que implicara poner sobre la mesa la situación actual de las instituciones y que en consecuencia quienes asumieran pues tuvieran mayor claridad y no se tuviera un año, como se dice, para ajustarse o aclimatizarse a la situación real, sino que ya se tuviera un aproximado para atender desde el primer día con cierta prontitud la función por la que fue electa. El problema es que desde el proceso electoral venimos viendo cómo la judicialización compromete esos 5 meses y medio, 6 de transición. Una transición en donde la delegación de competencias cada vez más estuvo comprometida y ahora se está hablando de resolver casos judiciales. Hoy estamos hablando de ver de qué manera prospera un antejuicio en contra de Jimmy Morales, cuando en realidad lo que se debería estar hablando es, después del 11 de agosto, cuál es la situación real del país. Pero es obviamente entendible que no va a poder ser al menos lo que se debería, porque seguramente el Ejecutivo va a estar atendiendo e invirtiendo energías en una estrategia legal que impida que prospere ese antejuicio. Y esto mismo ocurre con el Legislativo y esto mismo ocurre a nivel municipal, porque tenemos una judicialización, desafortunadamente, que cada vez más fue evolucionando y fue comprometiendo el nivel de transición que inicialmente se esperaba y por lo cual se propuso ese artículo dentro de la ley electoral. Se une a esta discusión y análisis el licenciado Hugo Novales. Bienvenido a Sin Filtro. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Estamos hablando de todo un poco. Parte del análisis de la discusión es acerca de esta compra de los aviones Pampa 3 por parte del gobierno de Jimmy Morales. Ya lo decía acá el licenciado Barreno acerca de que hay diferentes líneas entre los mismos funcionarios del gobierno que no se aclara realmente cuál es la situación. ¿Qué mensaje cree que se está enviando a la población a poco tiempo que también Jimmy Morales se entregue el poder? Bueno, cuando se hace una compra de ese tamaño, el mensaje que se envía finalmente sobre las prioridades que tiene el gobierno. Y en este caso, la manera en que se interpreta la compra de los aviones es, primero, que para el gobierno la seguridad o el combate al narcotráfico tiene una prioridad sobre otros asuntos, algo que es contradictorio tanto con el desempeño que ha tenido el gobierno en materia de incautación como con el hecho, por ejemplo, de que el presidente se reunió con una persona que está en ese momento presa por narcotráfico poco antes de que fuera apresada. Y segundo, que la prioridad en el combate al narcotráfico es precisamente hacerlo a través del ejército. Porque este dinero puede haberse invertido de múltiples maneras, incluyendo el fortalecimiento de instituciones civiles como la misma Policía Nacional Civil o el Ministerio Público. Sin embargo, también hay un tercer mensaje, digamos, en este ámbito, y que no tiene tanto que ver con las prioridades del gobierno, sino con el estilo que ha tenido esta administración de hacer gobierno, y es básicamente donde no se están o no parecen haberse respetado los canales institucionales para la asignación de recursos, y esto pues en un momento en donde ya la credibilidad y la legitimidad del presidente está en su punto más bajo, pues simplemente viene a dañar un poco más la imagen del presidente. Estamos en Sin Filtro, acompañados con el hashtag SFCapturaVice, hablando acerca del gobierno de Jimmy Morales, la captura del viceministro y por supuesto en los siguientes bloques estaremos conversando acerca de esta campaña electoral en esta segunda vuelta, porque las elecciones continúan y la coyuntura nacional está un poco complicada. Quédese con nosotros.
Gracias por continuar con nosotros. Ahora es momento de hablar un poco más del tema electoral. Alejandro Yamatei y Sandra Torres se disputarán el balotaje el 11 de agosto. ¿Qué se puede esperar ahora de estos candidatos presidenciales que arrancan justo nuevamente la campaña este fin de semana? Seguimos aquí con el análisis. Para el licenciado Barreno, si nos puede comentar ese análisis que hace usted respecto a esta segunda vuelta electoral, ¿qué se podría esperar teniendo en cuenta un poco la conflictividad que se dio durante la primera vuelta y también los reportes que tienen que estar dando los partidos políticos en materia financiera? Pues yo creo que hay tres cosas inmediatas que se deben de esperar. Primero, sí es importante que el TSE termine de oficializar resultados. En ningún sentido es justificable que hayan argumentaciones de que no se les ha pasado todavía los resultados de juntas departamentales al Pleno de Magistrados. Y digamos lo que estamos viendo, creo que fue ayer o hoy, es producto de esa tardía oficialización de resultados. Parece que ya hay una solicitud de antejuicio, me parece, o algún caso, alguna denuncia en contra del Pleno de Magistrados por justamente haber irrespetado los tiempos. Eso puede llegar a complicar el desempeño del TSE, ya sea de aquí al 11 de agosto, si ese caso llegara a prosperar en una solicitud de antejuicio, o del 11 de agosto hasta que termine su mandato, que es más o menos en abril, que es un proceso en donde viene, entre otras cosas, la elaboración de la memoria electoral. En fin, lo que hablábamos en bloques anteriores, eso limita la capacidad real de un Tribunal Supremo Electoral para atender exclusivamente lo relacionado con lo electoral. A nivel de partidos políticos, yo creo que estamos viendo un comportamiento normal de negociaciones. Veíamos negociaciones a nivel local, me parece que eso era, lo decíamos en varios momentos, es lo que debía ocurrir, digamos, y que ocurrió desde después de la primera vuelta, las agendas de las reuniones de agradecimiento con los alcaldes electos, ahora las reuniones ya oficiales de convencimiento y de negociación. Me parece que eso está siendo lo que se esperaba, aunque esperaría que ambos contendientes tengan la lectura estratégica de con quién negociar en cada departamento. Cuando se hace una revisión muy rápida de cuál es la fuerza electoral a nivel municipal por partido, vemos que en unos departamentos tienen que negociar con Prosperidad Ciudadana, en otros deben de negociar con CREO, en otros con UCN, en otros con Humanista. Entonces, ese me parece que debería de ser, no sé si lo está haciendo, la lectura estratégica de los partidos, que va muy relacionado con la oficialización de resultados y con la conflictividad que tú mencionabas. Y a nivel ciudadano, pues esperaríamos cada vez más una atención a lo que se viene al 11 de agosto, a un estudio más profundo de cuáles son las propuestas, pero que también, digamos, se reduce por justamente estos temas coyunturales que están complicando la capacidad real, tanto de los partidos para exponer sus propuestas como de la ciudadanía, para generar un nivel de confianza lo suficientemente aceptable para poder ir a las urnas un 11 de agosto. Así que en principio creo que tenemos un panorama, como se tuvo durante todo el proceso electoral, propenso a la conflictividad, un panorama en donde la comunicación asertiva del TSE ha sido uno de los principales desafíos, y un proceso electoral o una campaña en donde se esperaría, aunque no sé si eso sea posible, se esperaría una propuesta de calidad de los partidos, de los únicos dos partidos ahora en contienda, para atender con mayor certeza problemas estructurales. Licenciado Novales, ¿qué tanto puede afectar la credibilidad del Tribunal Supremo Electoral cuanto más tiempo se tardan en oficializar los resultados? Esta semana les dieron los resultados de la segunda vuelta, pero falta todavía corporaciones municipales y diputaciones. Pues yo pienso que las dificultades que el Tribunal Supremo Electoral tuvo al finalizar esta primera fase de las elecciones, hicieron un daño importante, pero no necesariamente el que pase más tiempo implica que hay un daño mayor. No sé si me explico. O sea, en cierto sentido me da la impresión de que ya la mayor parte de la opinión pública comprende que el resultado electoral está bastante fijo, que los cambios que pueda haber son muy pequeños, incluso en el caso de los municipios donde el problema de
de la digitación de los datos y el problema del algoritmo del software que utilizó el Tribunal Supremo Electoral afectó a los candidatos con puntajes más bajos. O sea, aún en esos casos hay algún grado de certeza ya sobre los resultados. Lo que es importante recordar es que el proceso electoral y las elecciones en particular, o el día de las elecciones, no dependen únicamente del Tribunal Supremo Electoral, sino que dependen de los partidos políticos, dependen de los ciudadanos, dependen de los observadores, y en cierto sentido lo que veo es que este conjunto de actores, si bien algunos partidos políticos, especialmente a través de sus fiscales, fueron particularmente críticos con el Tribunal Supremo Electoral, en general el conjunto de actores involucrados en el proceso e involucrados en el día de las elecciones están ya alineados con la idea de que esto se resolverá conforme se vaya resolviendo y que podemos contar con que los resultados que tenemos hasta este momento son válidos. Ahora, ¿qué tiene que hacer el Tribunal Supremo Electoral de cara a la segunda vuelta? Bueno, primero, revisar el proceso de capacitación y de reclutamiento de los digitadores. Esto es algo que es sumamente necesario. No es, como se ha dicho por ahí, que se contrata una empresa, sino que esto lo hace directamente el tribunal con personal contratado por el tribunal, pero tienen que asegurarse que esté capacitado de manera adecuada. Tienen que asegurarse también, y no sé si esto es posible con el presupuesto que el tribunal tiene, pero debería de haber alguna manera de revisar la capacitación y el entrenamiento que se le ha dado a los miembros de las juntas receptoras de votos, porque una parte de los errores estuvo a nivel de las juntas receptoras de votos y la manera en que se llenaron las actas. Y finalmente el tribunal tiene que asegurarse de dar mayor información a los ciudadanos acerca de cómo se desarrolla el proceso de escrutinio y de adjudicación de cargos. ¿A qué me refiero con esto? En buena medida, la burbuja que se creó en redes sociales y en algunos medios de comunicación acerca de la no entrega o de la entrega tardía de los resultados está relacionada con el hecho de que muchos ciudadanos no comprendían que lo que cuenta finalmente y lo que respalda todo el proceso electoral es el acta que se genera a nivel de junta receptora de votos, y que esta pasa por un esquema piramidal a través de las juntas municipales y juntas departamentales que aseguran la certeza del resultado, y que lo que estábamos viendo era un error en la manera en que estos resultados eran presentados a los ciudadanos, no así en la manera en que los votos estaban siendo contados. Entonces, en la medida en que el tribunal desarrolla estas tres acciones, me parece que podemos tener una segunda vuelta con mucha menor presión sobre la credibilidad del Tribunal Supremo Electoral y del proceso en general. Y dicho sea de paso, la segunda vuelta es sustancialmente más simple que una primera vuelta en términos de administración electoral, porque solo son 2 candidatos en una sola elección. ¿Daría tiempo para la capacitación de los digitadores, de las juntas municipales, departamentales? Bueno, la capacitación de una junta receptora de votos generalmente se hacen en grupos. ¿Ya se dio la capacitación? Sí, se hicieron. Además, es una sesión de un día, digamos. O sea, no es algo que deba ser muy complicado. Y en buena medida, los miembros de las juntas municipales y de las juntas departamentales puede que no cuenten con recursos para hacerlo, pero sí cuentan con el know-how para hacerlo. O sea, no hay necesidad, digamos, de preocuparnos por eso, porque hay maneras de desarrollarlo sin mucho esfuerzo, por así decirlo. Es una medida simple, de poco esfuerzo, de pocos recursos, que podría tener un impacto significativo en la manera en que se desarrolle el día de las elecciones en la segunda vuelta. Licenciado Barreno, ¿qué opinión tiene acerca de que los guatemaltecos deben estar más involucrados en el tema electoral, esa parte cívica, y que estas capacitaciones no sean cada 4 años cuando va a haber un proceso, sino que sea constante y que la gente se pueda involucrar más? De hecho, es una demanda que siempre ha estado, o al menos en los recientes procesos, esa necesidad de que la ciudadanía se involucre más allá de ciclos electorales. Y de esa cuenta es que la ley electoral al menos lo contempla en alguna medida. Ahora los partidos tienen que destinar, creo que un 30 o 35% de su deuda pública a procesos de formación. El Tribunal Supremo Electoral tiene también su instituto de formación, así que digamos hay mecanismos para que a través de la formación, como uno de tantas herramientas de sensibilización, pueda ir despertando dentro de la ciudadanía ese interés cada vez más por involucrarse. Y yo creo que desde 2015 ha ocurrido un interés bastante importante. Lo mencionábamos en bloques anteriores. En 2015 hablábamos de combate a la corrupción. Yo siempre digo, de pronto el combate en 2015 era de carácter emocional.
no se entendía cuál iba a ser el mecanismo para combatir la corrupción. En esos años se fue entendiendo que la corrupción se combate atendiendo comisiones de postulación, atendiendo el desempeño del Congreso de la República, fiscalizando y auditando el desempeño del presidente y de las corporaciones municipales. Y de esa cuenta surgieron instituciones especializadas para ello. Entonces esa emotividad fue cada vez más prosperando hacia un combate más racional, digamos. Entonces yo creo que ha ocurrido, yo creo que está ocurriendo. Obviamente sensibilizar a la ciudadanía, generar mayor voluntad y capacidad partidaria, ordenar la institucionalidad pasando por el desempeño del TSE no es algo que ocurra de un proceso a otro. Se requiere tiempo, pero yo creo que en medio de todo se está transitando o al menos se están implementando estrategias para tales fines, ¿no? Este fue un proceso electoral atípico, con nuevas reformas. También se quedó establecido que al concluir el proceso electoral debe analizarse cómo se llevó a cabo todo para plantear nuevas modificaciones. ¿Qué cosas debería de cambiarse, mejorarse y qué cosas deberían de mantenerse? Bueno, hay muchísimos aspectos que todavía son susceptibles de mejora. Me parece que en materia... Bueno, la reforma principal en 2016 está relacionada con financiamiento y con propaganda. O sea, la fiscalización ahora es más estricta y la propaganda está mucho más regulada, al punto que los partidos pues no pueden contratar propaganda por su cuenta. Me parece que sin perder el principio rector de estas reformas, que es que el financiamiento debe ser transparente y que la propaganda debe estar fuertemente regulada y que debe tener un componente público importante, es decir, que debe ser pagada por el Estado y no necesariamente por los partidos de manera individual. Sí hay que hacer una revisión en cuanto a los procedimientos que se llevan a cabo. Por ejemplo, tal y como está la legislación actualmente, es muy difícil que un contribuyente pequeño a un partido político, un donante pequeño, dé su donación respetando todos los procedimientos que están establecidos en la ley. Y lo que se quiere es que los partidos tengan cada vez más donantes pequeños y menos donantes grandes que controlen a la organización o que controlen las decisiones de los funcionarios electos. Entonces, revisar estos procedimientos para no inhibir a los donantes pequeños, a los partidos políticos, es algo importante. Dos, en términos de propaganda, si bien la propaganda fue igualitaria para todos los partidos políticos, hay un problema en términos de acceso. Es decir, si bien los partidos políticos tuvieron todos la misma exposición en medios de comunicación, fue en medios de comunicación de muy poca difusión. Entonces, lo que se quisiera es asegurar el acceso de todos los partidos políticos a los medios de mayor difusión para que todos tengan la oportunidad de darse a conocer frente a los ciudadanos. Esto en términos de las reformas que se aprobaron en 2016. Ahora, de reformas adicionales, pues hay que pensar, uno, siempre en fortalecer el Tribunal Supremo Electoral. Eso es algo que es necesario y no tiene que ver únicamente con presupuestos, sino con asegurar su autonomía y su independencia. Dos, en función de lo que vimos en este proceso, el proceso para inscribir candidatos tiene que ser revisado para asegurar, uno, que se inscriban a tiempo todos los candidatos y dos, que no quede duda sobre la elegibilidad de algunos candidatos que puedan quedar fuera. Lo que vimos en este proceso electoral es que candidatos que claramente eran elegibles quedaron fuera y candidatos que bajo ciertos criterios podrían no haber sido elegibles sí se inscribieron. Vamos a hacer un pequeño corte, pero al regresar vamos a seguir con este análisis de qué podría modificarse en la ley electoral y precisamente estos temas tan importantes de las candidaturas del proceso electoral. Quédese con nosotros, siga participando con la etiqueta SF Captura Vice. Seguimos en Sin Filtro y conversábamos precisamente del problema de las candidaturas que se dio en este proceso electoral porque pues ya no dio tiempo que algunos se inscribieran, otros en el proceso quedaron fuera por decisiones de la Corte de Constitucionalidad y es parte de lo que el licenciado Novales exponía acerca de los cambios que se le podrían hacer a la ley electoral y de partidos políticos. Bueno, lo que decíamos es que ya este es por lo menos el tercer proceso en donde tenemos algunas situaciones muy complicadas con respecto a la inscripción de candidatos. Si regresamos al proceso de 2011, en 2013 se repitió la elección de alcalde en el municipio de Nevaj debido a que el candidato no había sido inscrito y la Corte de Constitucionalidad de manera tardía, 2 años después de la elección, ordena no solo la inscripción del candidato, sino la repetición de la elección a nivel municipal.
Luego en 2013, pues en 2015, perdón, tuvimos algunos casos similares y en este momento todavía está la posibilidad, y el tribunal lo ha expresado, pero siempre ha sido una posibilidad, que a candidatos no idóneos, de acuerdo con ciertos criterios que ha establecido la ley electoral, la Constitución y el mismo tribunal, no se les adjudique el cargo a pesar de haber sido electos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Esas son anomalías que no deberían de estar ocurriendo. Necesitamos un proceso de inscripción de candidatos que dé mucha más certeza y que esté menos sujeto a arbitrariedades de algunas instituciones que podrían ser el tribunal, o podría ser la Contraloría, o podría ser incluso instancias judiciales o la Corte de Constitucionalidad. Entonces, además de estas reformas que mencionaba, creo que vale la pena también revisar algunas demandas que son permanentes, digamos, en cuanto a la reforma electoral, que no tienen que ver con lo que ocurrió con este proceso, pero que son importantes. Por ejemplo, el formato de las listas, es decir, la posibilidad de escoger a los candidatos de manera más individual y no en listas cerradas y bloqueadas como es actualmente. Revisar la distritación. En Guatemala tenemos algunos distritos, como el caso del departamento de Guatemala, que eligen 19 diputados, lo cual implica una distancia muy grande entre los representantes y los representados, porque es muy difícil que el ciudadano sepa quiénes son sus 19 representantes, y además esto implica que habrá municipios, por ejemplo, como Choarrancho, que son muy chiquitos, y municipios muy grandes como Misco, que eligen al mismo conjunto de diputados, y el peso de los electores de Misco resulta siendo mucho más grande que el peso de los electores de Choarrancho. Entonces, digamos, hay una revisión también que hacer de la forma de elegir diputados, y continuar las reformas que se han desarrollado ya también en materia de democracia interna en los partidos políticos, que son cuestiones de más largo plazo, menos estratégicas y menos llamativas, pero que son importantes también. Licenciado Barreno, ¿qué cambiaría usted de la ley electoral? Pues yo más bien fortalecería, más que cambiarle algo, creo que le agregaría, y no necesariamente todo tiene que ir dentro de la ley electoral. Ese ha sido uno de los problemas, queremos meterlo todo en ley electoral y al final paramos haciendo un chirmol. El ordenamiento y la reestructuración del TSE y su división en funciones administrativas y justicia electoral no necesariamente tiene que ir incluida dentro de la ley como tal. Eso es una reforma al reglamento interno que se puede hacer sin ningún problema, sin tocar la ley electoral y atendiendo a la autonomía y a la supremacía del Tribunal Supremo Electoral. ¿Y por qué esto es importante? Justamente retomo la idea de Hugo. Lo que vimos en la primera fase es que menos de una hora para que cerrara la presentación de documentación, una alta cantidad de partidos políticos, de candidatos, presentaron su papelería. Y a la semana ya se estaba exigiendo que se presentaran quiénes eran los que sí podían competir, porque ahora quien no estaba inscrito no podía iniciar oficialmente campaña. Esas son, me parece, elementos adicionales que se tienen que considerar dentro de la ley. Me parece que hay que establecer tiempos de la ley dentro del reglamento, establecer tiempos de presentación de papelería para evitar que haya una sobresaturación. Sí es importante, insisto, que la justicia electoral se concentre, como ocurre en otros países, en el Tribunal Supremo Electoral, para evitar lo que estamos teniendo en el 2000, en este proceso electoral, que ante una resolución del Tribunal Supremo Electoral que no me favorece a mí como partido, lo lleve a la Corte Suprema de Justicia, y si hay una resolución desfavorable, pues lo lleve a las máximas instancias. Y mientras tanto, digamos, hay un proceso que sigue su flujo normal de contienda electoral, de administración electoral, pero también adicional a ello hay una sobresaturación de la justicia. Me parece que eso debe de atenderse. Sin duda alguna que dos grandes enseñanzas de este proceso es cómo fortalecer el tema de medios, de las 3 unidades, la de fiscalización por el comportamiento histórico del TSE, de fiscalizar. Creo que ahora fue, creo que la que menos desafíos presentó, contrario a una acción que era completamente nueva para el Tribunal Supremo, que fue la unidad de medios. Me parece que hay que seguir fortaleciéndola, hay que seguir discutiendo el tema del voto en el extranjero, entendiendo que el voto en el extranjero y su resultado no depende exclusivamente de lo electoral. América Latina nos da cuenta que la participación más o menos no supera ni el 3%, lo que nos indica que implica
digamos, una coordinación con otras instituciones, pero hay que seguir fortaleciendo esa unidad. Coincido con Hugo, el tema de democracia interna hay que replantearla, y el tema de cómo seleccionamos a los candidatos con mayor sentido de identidad y reconociendo quién es el que me representa o me intenta representar en campaña y luego ya en la función como tal. Sí es importante, creo, que se discutan fortalecimiento a nivel local, como son los comités cívicos. Los comités cívicos, yo siempre lo digo, en democracia es uno de los elementos que muy poco se evalúa, que muy poco se discute y que es muy susceptible a financiamiento anómalo, digamos. Es muy susceptible a cooptaciones de grandes partidos políticos, es muy susceptible a que sus liderazgos sean cooptados por la misma incapacidad que tienen, ya sea de temporalidad, ya sea de alcance, ya sea de organización, pero creo que hay que discutirlos en este siguiente ejercicio de reforma electoral. Usted hablaba del tema de financiamiento y de la fiscalización que realiza el Tribunal Supremo Electoral. Para enfocarnos prácticamente ahorita en el partido Vamos y UNE, que pasan a la segunda vuelta. Los informes financieros fueron presentados, pero de estos el partido Vamos aún no utiliza la herramienta Cuentas Claras. ¿Qué mensajes envía de transparencia cuando los mismos partidos no están cumpliendo con estos requisitos y cuando también vemos en los informes no hay detalles específicos? Por ejemplo, el uso de helicópteros, que ha sido notorio y que se ha visto en redes sociales y en noticieros, el uso de esto de transporte por parte de los dos candidatos. Bueno, tal vez aquí el desafío es que los informes que se presentan, como se presentan de manera mensual, generalmente vamos a ver datos que vienen más atrás. Entonces, cuando se discuten estos asuntos, para mí siempre la duda es si no vamos a ver algo en el próximo informe. Yo esperaría que, por ejemplo, con respecto a lo que se habla mucho del helicóptero, pues tendríamos que encontrar por lo menos en el siguiente informe alguna información relacionada con esto. Ahora, con respecto a lo del partido Vamos, resulta inesperado, sobre todo porque la herramienta Cuentas Claras tiene la virtud de facilitar a los partidos la rendición de cuentas. O sea, no estamos hablando únicamente de algo que ellos podrían hacer como un gesto de transparencia hacia los ciudadanos, sino que es algo que facilita el trabajo que los partidos hacen. De hecho, muchos de los casos de financiamiento electoral ilícito que vimos durante los últimos 4 años están relacionados no tanto con, digamos, una decisión activa del partido político de ocultar información, sino que básicamente hay partidos cuya institucionalidad es tan precaria que son muy desordenados y no llevan bien sus cuentas, y entonces no presentan adecuadamente esas cuentas ante el tribunal. En teoría, la herramienta Cuentas Claras pues facilita esto. Lo que podría estar ocurriendo en el caso del partido Vamos, al compararlo única y exclusivamente con la UNE es un partido muy antiguo, es un partido con una organización muy fuerte. Vamos es un partido relativamente nuevo, es un partido con gente con menos experiencia, digamos, y posiblemente ahí haya dificultades para entregar la información de manera transparente. El riesgo en que ellos están incurriendo es que si hay información que no presentaron oportunamente, esto posteriormente les vaya a representar algún problema legal. No un problema para la elección, sino un problema penal individual posterior. Para el partido. Estamos casi llegando al final de este análisis, 1 minuto para cada uno para sus conclusiones finales. Empezamos con usted, licenciado Noveres. Bueno, el proceso electoral ha sido un proceso muy difícil. Ha sido un proceso muy cuestionado y con razones de sobra, creo yo, para ser cuestionado. Pero me parece que en lo que queda de la elección hay dos cuestiones muy importantes. Primero, el Tribunal Supremo Electoral debe de informar a los ciudadanos de manera más clara acerca de las normas y procedimientos que están desarrollándose en el proceso y sobre todo en el escrutinio, para evitar problemas como el que tuvimos en la última elección. Y segundo, los partidos políticos también deben de comportarse de una manera pues respetuosa y apegada a la legislación electoral. Aquí hay un desafío que tiene particularmente el partido Vamos en términos de la cantidad de recursos que ha gastado. Hemos visto en ocasiones anteriores que hay partidos políticos que en la segunda vuelta exceden el techo de gastos de campaña. Yo esperaría que esto pues no se dé en este caso, debido a que la necesidad de propaganda por parte de los partidos políticos en cierto sentido está cubierta. Gracias, licenciado Barreno. ¿Sus conclusiones? Pues
un llamado a los partidos políticos para que continúen con estos ejercicios de alianzas a nivel local, me parece que son importantes, pero que también vayan acompañadas de una oferta electoral en cuanto a las necesidades estructurales. El Tribunal Supremo Electoral tiene el gran desafío de superar o de recuperar la confianza ciudadana, de tener una comunicación más asertiva y a nivel ciudadano pues estar atentos, aceptar y reconocer la importancia de un proceso electoral, de participar en las elecciones y de atender con necesidad y con urgencia el 11 de agosto que será la segunda vuelta. Y en general, digamos, recordemos que este proceso y las particularidades que ya mencionábamos se discute lo judicial y lo electoral y en general el fortalecimiento de la democracia, así que participar en este proceso es más que necesario. Muchísimas gracias entonces al licenciado Ricardo Barreno y al licenciado Hugo Novales por este análisis tan enriquecedor de Sin Filtro. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos, que tenga una muy feliz noche.